¿Qué tal? Buenos días, tardes, no sé qué hora es. Eh, Vamos a hablar sobre el tema del silicio en la resistencia de las plantas. Pero bueno, el silicio es el elemento más abundante en la corteza terrestre. Se encuentra de diferentes formas. Ahorita hay una discusión entre fisiólogos, nutriólogos, la gente que se dedica a esto para hacer el silicio ya como un macronutriente, es decir, que se va a utilizar en cantidades como si utilizáramos un NPK. Hay estudios, por ejemplo, que mencionan que el cultivo de caña de azúcar requiere más o menos de 300 kilogramos de silicio para poder tener un óptimo desarrollo. Perdón. Muchas veces nosotros asumimos, pensamos o sabemos que este elemento está en la tierra, así es, pero muchas veces se encuentra de una forma que la planta no se la puede comer o que no está disponible. El silicio lo podemos encontrar en el suelo como ácido ortosilícico o ácido metasilícico. Es la forma natural de que tenemos ese elemento en el suelo. Pero bueno, los elementos dentro de las plantas nos menciona la literatura, en su mayoría de autores nos dice que los elementos los podemos, o la planta se los puede comer en su forma oxidada. Es decir, cuando nosotros aplicamos algún tipo de fertilizante, este fertilizante muchas veces tiene que transformarse u oxidarse para que la planta se lo pueda comer. ¿Cómo es esta absorción? Es a través de algunos transportadores específicos, en este caso del silicio, los transportadores específicos. ¿Cuál es el apuntador? Ah, ¿no apunta? Ah, bueno, sale, gracias. Por transportadores específicos, LSI1, LSI2 en la banda de Caspari, que es como la planta va a poder tomar el silicio de fuera hacia adentro. Recordemos que hay dos maneras de que se pueden absorber los elementos: vía pasiva y vía activa. Pasiva es por aberturas naturales y activa es con gasto de energía a través de transportadores específicos. El transporte, la planta en este caso, existen diferentes materiales que nosotros, o fertilizantes que nosotros proveemos al suelo, que nos aportan silicio. Uno de ellos, o algunos orgánicos, viene siendo como las tierras diatomeas, que viene como dióxido de silicio, y este pasa a través de los receptores con gasto de energía y ya es transportado dentro de la planta a través de la savia. Pero bueno, ¿qué tiene que ver el silicio, ¿no?, en la defensa de la planta? Regularmente nosotros entendemos o nos van a enseñar en la escuela que tenemos dos tipos de que la planta se puede defender, que es la resistencia o la tolerancia. En este caso, este proceso se da a través de que la planta recibe un estímulo, hay un efecto de este dentro de ella y empieza a segregar, a hacer o a transformar algunos componentes que van a ayudar a... Gracias. Que nos va a ayudar a que la planta se pueda, digamos, proteger. Si gustan platicar, por favor, podemos salir. Gracias. La tolerancia es un concepto donde la planta tiene la capacidad de poder, su nombre lo dice, tolerar, es decir, es algo momentáneo. La planta tiene un daño de algún organismo, de algún patógeno, de alguna bacteria, de algún virus. Sin embargo, esta planta puede seguir su crecimiento fisiológico normal. No tiene ningún efecto adverso, es decir, puede tolerar la presencia de estos microorganismos y simplemente sigue su función normal. Mientras que la resistencia ya es un mecanismo genético. Hay dos tipos. Una es a través de la descendencia, es decir, la planta sufre un daño, se inducen los genes y la siguiente generación ya tiene esa información genética para poder tolerar o resistir ese tipo de materiales. Y el otro tipo de resistencia genética es aquel que se da a través o en el mismo momento de señalizadores. Señalizadores como cuáles. Bueno, tenemos dos tipos o mecanismos de activación de resistencia, que es la inducida, preexistentes o constitutivos. ¿En qué funciona esto? Perdón.
Esto es como la planta realmente tiene el efecto de tolerancia o resistencia. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa dentro de? Una vez que la planta empieza a sufrir un daño, ya sea por algún patógeno, un hongo, un virus o una bacteria, en la primer sistema de defensa que tienen las plantas es a través de la creación de especies reactivas de oxígeno, es decir, la célula se suicida, se mata, se muere, para evitar que el microorganismo, la infección siga creciendo a las células circundantes, y esto es a través en daños de lípidos, proteínas, ADN, ARN y una peroxidación de lípidos, que es lo que le llamamos. Ese es el primer sistema de defensa que tienen las plantas. Pero ¿qué pasa cuando la planta ya, el microorganismo ya se murió, ya no siguió creciendo? Para que las células circundantes no sigan muriendo, para contrarrestar esas especies reactivas de oxígeno, la planta sintetiza catalasas, peroxidasas, algunas otras enzimas que desdoblan ese peróxido de hidrógeno para que la planta ya pueda seguir su crecimiento, digamos, normal, ya no sigan las células circundantes matándose. Les mencionaba los mecanismos de defensa: preformada o pasiva, inducida activa, pero ¿en qué consisten? La defensa pasiva consiste en barreras físicas, barreras químicas. Dentro de esto se encuentra la estructura cuticular, tricomas, estomas, pared celular, taninos, etcétera, etcétera. Mientras que la defensa activa es a través de ácido silícico, ácido salicílico, jasmonato, etileno, y esto deriva en la producción de algunos genes de resistencia. Para entender un poquito esta parte, la defensa activa es a través de la defensa sistémica inducida adquirida. Son muchos términos, pero a final de cuentas todos son inducidos por ciertos microorganismos, ya sea bacterias o sea hongos. Pero ¿qué tiene que ver el silicio con toda esta parte, no? La plática obviamente va dirigida hacia el silicio. Existen mecanismos que tienen o les llaman productos, o algunos les llaman inductores de resistencia. Un inductor de resistencia es aquel que participa para la síntesis de ciertos compuestos, en este caso para la protección. En otras pláticas he mencionado, oye, es que el silicio como inductor de resistencia. Entonces donde entra la duda, no, oye, pero el silicio no participa directamente, pero es un precursor de diferentes, que les llaman los pathways, para que la planta pueda tener o generar esa resistencia. Se ha demostrado que con la presencia de silicio, la producción de ácido salicílico, la producción de etileno y el aumento de los genes PR es mayor que sin la presencia de este compuesto, vaya. Mientras, lo que más nosotros vamos a observar cuando aplicamos un silicio, ya sea en forma de tierra diatomea, ya sea un dióxido de silicio líquido o alguna fuente de silicio que venga de algún fertilizante, lo primero que lo vamos a notar es en este tipo de defensa pasiva, que va a ser en la producción de ceras, cutinas, suberinas, tricomas, etc. En este caso, el silicio también está demostrado que es un buen precursor de la síntesis de ciertos compuestos que nos ayudan a que la cutícula sea más gruesa, más dura, más rígida. Además del silicio, que la planta no puede, digamos, metabolizar, mucha parte de ese silicio se forma en depósitos que son como quistes o partes duras, que cuando el insecto masticador llega, el aparato bucal se le cansa, se le atrofia o se le rasga. Esa es una manera de defensa. Está bien demostrado que el silicio es muy buen inductor de la síntesis de lignina, que es lo que nos hace paredes celulares más gruesas. Mientras, aquí es un precursor de la síntesis de lignina. Hemos observado, por ejemplo, en los aguacates de la zona de aquí de Michoacán, en algunos aguacates que hemos visto por allá por Veracruz y en Oaxaca, que la capacidad que tiene la hoja de producir más lignina ayuda a que los insectos, por ejemplo el trips, no rasgue o no nos haga un daño muy severo. Nos ayuda a que los gusanos masticadores, es como cuando nosotros nos comemos un bistec duro, pues estamos mastica y mastica, de repente se nos cansa la boca, ¿no? Pues ¿qué haces? Pues ya no te lo comes. Entonces el insecto, al encontrarse con esta parte, con esta capacidad que tiene la hoja de resistencia, hace que el insecto no se alimente bien y esté más expuesto a los depredadores naturales. El silicio nos aumenta la cantidad de ceras también en la cutícula de la hoja,
haciéndola más rígida, más dura. En este caso, este tipo de ceras también, al ser más dura, evita que cuando el hongo llegue, saque su tubo germinativo y lo primero que hace es segregar ciertas enzimas para poder penetrar. Entonces esto ayuda a que le sea más difícil poder penetrar a ese hongo que está germinando. Mientras, bueno, la cutina también es una parte de la estructura, todo eso se pone sólido. La suberina también es una parte de la estructura cuticular que también aumenta, el silicio también se mete. Algo muy importante es la producción de tricomas. Es decir, si nosotros vemos a los insectos chupadores, cuando tenemos tricomas más grandes, más duros, les es más difícil hacer un daño. Al hongo, al sacar su tubo germinativo, les es más complicado poder llegar a la superficie de la hoja y poder segregar esas enzimas, ¿no? Esas quitinasas para que pueda penetrar. Es decir, los tricomas también son órganos que tiene la planta, o no son considerados, depende del autor, pero son cosas que nos ayudan a que los patógenos, los insectos, no puedan o les sea más difícil poder llegar a la hoja. También hemos observado, y también está muy agregado en la literatura, que el silicio aumenta la capacidad de barreras químicas. ¿Esto qué quiere decir? La cantidad de taninos, terpenos, resinas alcaloides que vienen siendo metabolitos secundarios, también el aumento en la producción de fitoalexinas que vienen siendo productos bactericidas. Y no simplemente en esa parte, también el silicio es muy buen inductor de una hormona que se llama solazodina. Es un metabolito secundario, una cairomona que se llama solazodina, que nos va a ayudar para los insectos, para los chapulines. Mientras que también induce mucho una hormona que nos va a trabajar como la citoquinina, quiberelina, la auxina. Es una hormona que se llama octalactona. También se ha demostrado que con presencia de silicio hay una mayor cantidad de este tipo de hormonas, por ende la planta tiene un mejor crecimiento y desarrollo. Recordemos que no hay un producto milagroso que nos va a aliviar todos los problemas que nosotros tenemos. Simplemente cuando proveemos de una buena nutrición a la planta, vamos a tener plantas más saludables, más resistentes y pues obviamente con menor capacidad de penetración de hongos, bacterias y virus. Como conclusión, tenemos que la aplicación de silicio nos induce el incremento de compuestos fenólicos, fitoalexinas, algunas hormonas, algunos metabolitos secundarios, incrementa la polimerización en espacios intercelulares y debajo de la cutícula el silicio se nos forma cuando no es utilizado, se nos pasa en forma de depósitos que hace la hoja más dura, más rígida, nos ayuda a la síntesis de lignina que hace que una mayor producción de grosor de la hoja, impidiendo que el insecto, el chupador, el raspador pueda hacer más daño, e induce la respuesta del sistema de defensa de la planta, como ya lo platicamos. Nos induce mucho la síntesis de ácido acetil salicílico, que es un señalizador, etileno, y el aumento de genes PR. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Sí, adelante. Mira, hay un programa que se llama el Codex Alimentarium que te menciona por cultivo qué tantos elementos puede extraer para producir una tonelada.